OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos al siguiente tema de este ciclo que hemos llamado El Libro de la Verdad, Daniel capítulo 11, y ahora con los versículos 10 al 15. En el tema pasado vimos cómo el rey del sur, los egipcios, vinieron y atacaron, invadieron el reino del norte, de tal manera que saquearon el reino del norte y tomaron un gran botín que se lo llevaron al reinado del sur, hacia Egipto. Ellos saquearon 40,000 talentos de plata, 2,500 imágenes de sus dioses que mucho tiempo habían estado ahí en el reinado del norte, lo volvieron a traer a su reinado del sur. Además, devastaron ahí mucho y habían matado también a Laodicea. Ustedes recuerdan esto del tema pasado. Ahora, la venganza era grande, pues el reino del norte pensó en vengarse contra el reinado del sur por aquella invasión que había causado. Y esto lo podemos ver ahora a partir del versículo 10 en adelante de Daniel capítulo 11. Pero antes de comenzar a leer y estudiar, yo les invito a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios, para entender esas importantes profecías. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de seguir abriendo tu palabra y estudiar tus profecías y ahora el libro de la verdad, para tener el contexto profético, histórico, para entender también la recta final hacia tu venida. Te pedimos tu presencia, tus santos ángeles, tu Espíritu Santo, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora en el versículo 10 de Daniel 11 vemos la respuesta. Vemos cómo el rey del norte se comienza a vengar del reino del sur. Lo describe así la palabra de Dios en el versículo 10. Mas los hijos de aquel se airaron y reunieron multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Muy interesante este versículo 10. Vamos a detallarlo y entenderlo a continuación. Los hijos, aquí habla ahora en forma de plural, comenzaron a airarse. Se llenaron de mucha ira y querían vengarse porque habían sido saqueados, habían sido conquistados, habían perdido todo este botín que había sido llevado hacia Egipto. Y de esta manera el versículo comienza con el plural, que los hijos se airaron. Pues eran dos hermanos. Uno era Seleuco III, Serauno se llamaba, y su hermano Antíoco III Magno. Y entre los dos planificaron para invadir el reino del sur. Pero el hermano mayor, que era Seleuco III Serauno, él tardó años y años en preparaciones para la guerra, y de esta manera lo consideraban incompetente. Y al considerarlo así, decidieron los generales frustrados del reinado del norte, pues envenenarlo. Y de esta manera lo mataron al hermano mayor, Seleuco III, y solo quedaba Antíoco III Magno.
Por eso el versículo a partir de ese momento comienza a hablar en singular, ya no en plural. El versículo 10, que había comenzado, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Eso fue toda la preparación de la guerra. Y luego dice, y vendrá apresuradamente e inundará. Ahora habla en singular, pues ahora solo fue un hermano, fue Antíoco III Magno, que llevó adelante ahora la conquista, la invasión al territorio del sur, al rey del sur. Él tomó las riendas como gobernante de esta gran potencia del norte y por ser él un hombre muy importante, formando un gran y poderoso ejército para invadir a Egipto, él también luego fue llamado Magno, que significa grande. Es por eso que en la historia él ingresó con este nombre, Antíoco III Magno, grande. La historia nos revela que él derrotó a Egipto y logró recuperar los puertos marítimos de Seleucia, también la provincia de Celesyria, también las ciudades de Tiro y Ptolemaida, todos lugares que habían perdido cuando el rey del sur había invadido el rey del norte. Ahora viene el contraataque y la recuperación de esos lugares. Y el versículo 10 termina diciendo, después de vendrá apresuradamente, inundar y pasar adelante, que luego volverá, es decir, vuelve al norte y llevará la guerra hasta su fortaleza. Pues al retornar al norte, a su fortaleza, allá arriba en Siria, Babilonia, pues ahora atrajo que la guerra se extienda ahora hacia el norte, pues los egipcios, por su lado, el rey del sur, contraatacaron una vez más. Esto es lo que describe ahora el versículo 11, donde dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte. Pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano, en la mano del rey del sur será entregada. Ahora, veamos lo que pasó en la historia. El rey del sur, ahora, que era Ptolomeo IV, Filópater, él se enfureció mucho y sale a pelear contra el rey del norte, Antíoco III, y la historia cuenta que él pone en campaña una gran multitud, tal como describe el versículo. Y entonces cae en manos del rey del sur, el rey del norte es derrotado y cae en manos del rey del sur. Como ustedes ven, Daniel 11, al mostrarnos la historia de una manera bastante detallada, nos muestra las tragedias humanas de la soberbia, de querer una y otra vez conquistar, reconquistar, la ira, la venganza, la guerra, una tras otra vez. Qué triste la historia. Y Israel, Jerusalén, siempre estaba ahí en medio, entre estas batallas entre el reino del norte, el reino del sur, y ahí estaba el pueblo de Dios, observando todas esas situaciones y cambiando también cada vez de, digámoslo así, de aquel que lo dominó y de aquella potencia que lo invadió. A veces Israel, Jerusalén, estaba bajo el imperio del rey del norte y a veces estaba bajo el imperio del reinado del rey del sur. Así fue la historia. Fíjense cómo sigue. El versículo 11 había dicho que el rey del sur se había enfurecido contra el reino del norte y había salido y había peleado contra el rey del norte y había puesto en campaña una multitud grande. Y toda aquella multitud del rey del norte se fue entregado en su mano del rey del sur. Y sigue el versículo 12. Pero antes de leer el 12, yo quiero contarles un poquito acerca de esta guerra que describe el versículo 11, pues la historia relata y destaca esta desastrosa batalla, aquí descrita, que fue la batalla de Rafia,
que se llevó a cabo en la frontera entre Egipto y Palestina. Eso fue el 22 de junio 217 a.C. Aquí hubo 70,000 infantes de cada lado, del rey del sur, del rey del norte. Había 5,000 jinetes de cada lado. Y los egipcios, dice la historia, tenían 73 elefantes, mientras que los sirios tenían 102 elefantes adiestrados. Y así fue la batalla, así fue la pelea en aquel entonces. Pero llegamos al versículo 12 y dice aquí: y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Aquí seguimos hablando acerca del rey del sur, que después de esta gran conquista contra el rey del norte, su corazón se elevó en soberbia, en orgullo, en arrogancia, y como consecuencia derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Muy interesante, aquí ya muestra el destino de este rey del sur, que era Ptolomeo el IV, Filópater, así se llamaba. Pues al final él no iba a prevalecer, pues después de elevar su corazón en su soberbia, en su orgullo, y hacer algo terrible, que vamos a ver ahora a continuación, el significado de donde dice que él derribará a muchos millares. Es muy interesante, pero en Daniel, cuando está en relación al corazón, y su corazón se elevó y se fue y mató a muchos millares, está en relación a persecución del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver cómo esto ocurrió en la historia. Pues tras su gran victoria contra el reinado del norte, y tras elevarse su corazón en soberbia y en orgullo, el rey Ptolomeo el IV, Filópater, fue de una manera muy eufórica en procesiones en todas las provincias, celebraciones en todas las grandes ciudades, y de esta manera él también llegó a Jerusalén. Pero ahí no era lo que él esperaba. Él quería ofrecer sacrificios ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo del santuario, pero ya que este hombre era un pagano, los hebreos no le querían dejar entrar, y él, aunque intentó entrar al lugar santísimo, no le dejaron. Y él se enojó mucho contra el pueblo hebreo y se llenó de odio contra los judíos. Y ahí vino la venganza y este rechazo contra los hebreos para matar a miles de ellos. Y ahora vamos a leer cómo ocurrió. Quiero leer aquí directamente de mi página en el internet. Ustedes también pueden ingresar a esta página que se llama Navegando del Pasado al Futuro, que es mi ministerio en el internet. Y ahí ustedes pueden leer todos estos temas de Daniel capítulo 11 en detalle. Pero fíjense lo que dijo el historiador acerca de lo que pasó en aquel entonces. Él fue tocado por Dios con tal terror y confusión de mente que fue llevado del lugar medio muerto. Eso fue cuando había entrado al lugar del templo de los judíos allá en Jerusalén. Así fue que salió de Jerusalén, estamos hablando del rey del sur Ptolomeo IV, lleno de gran ira contra toda la nación de los judíos, por lo que le había sucedido en ese lugar, y soltando muchas amenazas en contra de ellos. En venganza por su desgracia en Jerusalén, él regresó a su país, ahí a Egipto, e intentó obligar a los muchos judíos en Egipto a sacrificar a los dioses paganos de Egipto y renunciar su adoración de Jehová. Cuando 300 judíos adoptaron la religión pagana, fueron excomulgados por la sociedad judía. Al considerar esto otro insulto más en contra de él, Filópater determinó destruir a los judíos en su dominio y mandó que todos los que se pudieran reunir sean traídos en cadenas a Alejandría, una de las importantes ciudades allá del rey del sur. Estas personas fueron puestas en un gran estadio
y se propuso que en un cierto día se realizara un gran espectáculo público al soltar elefantes salvajes y borrachos sobre ellos. Los judíos devotos suplicaron a Dios con gran seriedad, y cuando llegó la hora designada, se soltaron las bestias enloquecidas y borrachas, pero enfocaron su furia sobre los que vinieron a ver el espectáculo y destruyeron grandes números de ellos. Además, pronto se vieron varias apariencias en el aire que causaron gran temor al rey y a todos los espectadores. Todo esto manifestando la intervención del poder divino en la protección de esas personas. Filopater ya no seguía adelante con su ira contra ellos, sino ordenó que fueran puestos en libertad, y por temor a la venganza divina sobre él, les restauró todos los privilegios, rescindiendo y revocando todos sus derechos, todos sus decretos que había publicado en contra de ellos. Pero 3 años después, no obstante, en el año 213 a.C., Filopater, bajo otro pretexto, asesinó a 40,000 judíos y así derribó muchos millares. Oh, qué tremenda historia que nos cuenta aquí la palabra de Dios y la historia. Qué triste lo que pasó en aquel entonces. Pero sigamos adelante. Ahora vamos al versículo 13. Daniel 11, versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Otros versículos describen y traducen aquí con mucho aparato. Así que el rey del norte, nuevamente, Antíoco III, volvió al problema con Egipto. Y al cabo de algunos años, dice aquí la Biblia, es decir, literalmente fue tras 14 años después, él retomó y esta vez volvió contra Egipto y esta vez tuvo mucho éxito. La historia relata la batalla de Panio del año 198 a.C. Ptolomeo Filópater ya había muerto para aquel entonces de su intemperancia, cuando esta vez nuevamente vino el rey del norte, Antíoco III, pero en el trono del reinado del sur, en lugar de Ptolomeo Filópater, estaba ahora su hijo, que le había sucedido en el trono, que se llamaba Ptolomeo V Epífanes. Pero lo curioso es que era solo un niño de 5 años. Entonces, ahí, en ese momento, cuando el rey del norte, bajo Antíoco III, vino una vez más hacia el sur, es en esa batalla de Panio, donde él de paso conquistó nuevamente el territorio de los judíos, que volvió a cambiar de propietario, como hemos mencionado antes, y ahora vinieron a ser vasallos del rey del norte. Anteriormente habían sido vasallos del rey del sur. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Antíoco III, el rey del norte, vio que en el trono de Egipto estaba sentado un niño de 5 años, él vio una oportunidad. Él vio un gobierno débil para poder invadir y nuevamente saquear el sur. Así que él puso en marcha, tal como dice el versículo 13, una gran campaña. Puso en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años, ya sabemos eran 14, vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas, es decir, mucho aparato de guerra. Ahora, esto es algo muy interesante. Aquí, la palabra de Dios describe que Él vino con mucha gente, con muchos. Pero antes de seguir analizando, quiero contarles que hasta aquí, hasta el versículo 13, prácticamente todas las interpretaciones proféticas son unánimes. Básicamente todos los
diferentes intérpretes proféticos hasta aquí lo interpretan de la manera como ya lo hemos visto en el tema pasado y en este, pero a partir de ahora en adelante, del versículo 13 en adelante, hay dos interpretaciones que mucha gente en muchas denominaciones tiene. Por un lado hay el futurismo. Los futuristas creen que a partir de ahora, del versículo 13 en adelante al 35, se habla de Antíoco Epífanes, mientras que los preteristas piensan que del versículo 13 en adelante hasta el 45 habla del rey Antíoco IV. Pero nosotros vamos a descubrir que no es ni el uno ni el otro, sino, como vamos a ver, Dios comienza a introducir ahora en el panorama histórico, profético, una nueva potencia emergente, y veremos que esa potencia es Roma, después de Grecia. Pero vayamos poco a poco. Miren, dice el versículo 13 que Antíoco III puso en campaña una gran multitud. Y ahora vayamos al versículo 14, la primera parte. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Oh, muchos contra el rey del sur, gran ejército, multitud grande, mayor a la que primera, como dice el versículo anterior. Muchos contra el rey del sur. Pues el rey del sur era muy vulnerable en aquel entonces, y pues el rey del norte se aprovechó. Y los muchos que vinieron en aquel entonces contra el rey del sur, contra el niño Ptolomeo Epífanes de solo 5 años, eran los siguientes. Yo les quiero enumerar toda la circunstancia bélica y el problema que él enfrentó en aquel entonces. Por un lado vino Antíoco III, con las tropas sirias, es decir, allá de Babilonia, del norte, que quería conquistar Egipto, aprovechando su debilidad. Y Antíoco III hizo una alianza secreta con Felipe V de Macedonia. Así nos relata la historia. Él quería con él tomar Egipto y dividirse Egipto y tomar control de esas tierras del sur. Pero sucede que Felipe V de Macedonia en aquellos tiempos entró en conflicto con los romanos, que justamente estaban en auge, su potencia, su poder, y fueron derrotados los guerreros de Felipe V de Macedonia. Eso fue en la Segunda Guerra Macedónica. De todas maneras, vemos los muchos y las alianzas que se formaron para venir en contra del rey del sur, por su debilidad. Otro problema que tuvo que enfrentar Ptolomeo V Epífanes, este niño de 5 años, fue que los mismos egipcios estaban en rebelión contra su rey, contra él, sus propios ciudadanos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Había problemas internos en Egipto, pues el niño de 5 años, el rey, tuvo un tutor que se llamaba Agatocles. Y Agatocles, él usurpó el trono del niño. Él gobernaba en su lugar de una manera muy arrogante. Él trató al pueblo egipcio y gobernó en nombre del niño. Por lo tanto, el pueblo se elevó contra su rey, no estaba de acuerdo. Así que había también conflictos internos en Egipto. Había toda una circunstancia de debilidad. Y eso aún no fue todo. Pues la historia nos revela que también los judíos que previamente estaban bajo el control de Egipto, que ahora habían sido liberados y vinieron a ser vasallos del rey del norte, ellos también exigían sus derechos especiales, y de esta manera había toda una circunstancia muy inestable en la región. De todas maneras, Daniel 11, el versículo 14 dice que todos ellos iban a fracasar. Miren lo que dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. En otras palabras,
todo este gran grupo de personas que comenzó a levantarse contra el rey del sur en aquel entonces iban a fracasar. Ellos caerán, dice el versículo 14 al final. ¿Por qué? Por causa de la potencia emergente de Roma. Oh, qué interesante. Vayamos ahora a analizar un poquito más el versículo 14, la segunda parte. Volvemos a Daniel 11:14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, eso ya hemos visto. Ahora nos enfoquemos en las siguientes palabras. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Aquí donde dice hombres turbulentos de tu pueblo, hay otras traducciones que dicen hombres violentos y otras traducciones lo traducen mejor, quebrantadores de tu pueblo. Pero aquí no se refiere a quebrantadores del pueblo, sino quebrantadores que iban a quebrantar el pueblo. En otras palabras, y hombres quebrantadores de tu pueblo se levantarán. ¿Quién es el pueblo? ¿De qué pueblo estamos hablando? En el contexto bíblico profético, cuando hablamos de tu pueblo, pues aquí la profecía, el ángel le explica a Daniel lo que habrá de ocurrir en el tiempo con el pueblo de Dios. Recuerden Daniel capítulo 10, el versículo 14, donde decía: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Oh, qué interesante. Para que sepas lo que ha de venir a tu pueblo. Ahora volvemos a Daniel 11 y el versículo 14, donde dice que hombres turbulentos, es decir, hombres quebrantadores de tu pueblo, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Oh, qué interesante. El ángel explica aquí a Daniel que habrá personas violentas, turbulentas, quebrantadores de tu pueblo, Daniel. Ellos se levantarán en aquel entonces. ¿Para qué? Para cumplir la visión. Pero también ellos, los quebrantadores del pueblo de Dios, caerán. Vamos a describir esto ahora con más detalle para entender. El hecho de que aquí dice que ellos se levantarán muestra que una nueva potencia está asumiendo el control del mundo. Igual cuando vimos en Daniel 11, el versículo 3, cuando se levantó en aquel entonces la potencia griega. Miren aquí Daniel 11, versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este fue Alejandro Magno, cuando él se levantó para comenzar a gobernar. Es decir, Alejandro Magno se levantó para gobernar y tomar el control del mundo. Y ahora en el versículo 14 vemos que los hombres quebrantadores de tu pueblo se levantarán. Y también aquí para cumplir la visión. ¿Quién se está levantando ahora? ¿Qué potencia se levanta ahora ante nuestros ojos? Pues Roma. Roma es introducida en la historia. Esta palabra también, que es traducido como los quebrantadores de tu pueblo, los turbulentos, los violentos, también puede ser traducida esa palabra como bandidos, ladrones, robadores, salteadores. Y es muy interesante saber que en aquel entonces la península italiana, en su momento histórico, fue conocido en toda la región por una banda famosa de ladrones. Ellos se escondían ahí. Dice la historia que atacaban desde su base en Italia, robaban oro y también mujeres. Italia era un lugar para esconderse. Eso fue en las circunstancias históricas de aquel entonces. Y de esta manera, aquella potencia que se estaba levantando era Roma. Después de Medo-Persia, después de Grecia,
ahora se estaba levantando Roma, cumpliendo también con la misma secuencia del libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, etc., donde siempre vimos la misma secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego Roma. Tanto en la estatua de metales como también en las 4 bestias de Daniel 7. Primero el león, Babilonia, luego el oso, Medo-Persia, luego el leopardo, Grecia, y luego la bestia terrible y espantosa, Roma. Lo mismo en Daniel 2, en la estatua de metales, la cabeza de oro, Babilonia, los brazos de plata, Medo-Persia, el vientre de bronce, Grecia, y luego el último y cuarto metal, ahí las piernas de hierro, Roma. Y ahora aquí en Daniel 11, es por suponerse que lo mismo ocurrirá aquí. Después de introducir los medo-persas, luego los griegos, pues entonces vendrá la descripción de los romanos. Pero sigamos adelante. Aquí dice el versículo 14, que es como una verdadera joya profética, pues en ella se encierra toda una riqueza de comprensión. Es como una miniatura de la profecía que, si uno la estudia, se da cuenta de su magnitud, de su profundidad, de su enseñanza y de lo que ella significa. Vamos a intentar comprenderlo. Daniel 11, versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, ya hemos visto esa parte, y hombres quebrantadores de tu pueblo se levantarán. La potencia romana, aquella que siempre había quebrantado al pueblo de Dios, se levantará para cumplir la visión, para cumplir la profecía, pero ellos caerán. Aquí hay varias cosas. Roma, esta potencia que se levantaría para cumplir la visión y la profecía. ¿A qué se refiere esto? Pues Roma es la parte final, es la cuarta y última potencia de la secuencia. Roma viene después de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Es la cuarta y última bestia de Daniel 7, es el cuarto y último metal de Daniel 2. Es aquella con la cual la profecía, la visión se cumple, es decir, llega a su final. Eso es lo que tenemos que entender. Miren, cada vez cuando analizamos la cuarta potencia, la romana, siempre llega a su final, como aquí indica. Ella cumplirá la visión, pero ellos caerán finalmente. Roma caerá finalmente. Es lo que describe aquí. Y es lo mismo que había descrito en todos los lugares en el libro de Daniel, donde se mencionó Roma, este mismo destino. Vamos a leerlo juntos. Vean conmigo a Daniel capítulo 2. La primera vez que fue mencionado, en Daniel 2, los versículos 34 y 35, dice: estabas mirando hasta que una mano fue cortada, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Ahí está. El 35 lo escribe lo mismo, pero saltemos al versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que en el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, ahí está, y el bronce, y el barro, y la piedra, y el oro, todo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Aquí en la visión de Daniel capítulo 2, pues al final el hierro es quebrado. Termina, cae. Lo mismo si vamos a Daniel capítulo 7, vengan conmigo. Daniel capítulo 7, versículo 11. Miren cómo describe aquí a la cuarta bestia y su destino final. Daniel 7, versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Oh, qué interesante. Vamos al versículo 26 del mismo capítulo. Pero se sentará el juez
y le quitarán su dominio a esta cuarta bestia con su cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que también en Daniel 7 es la misma descripción, que la cuarta potencia, la última, pues caerá, colapsará. ¿Y cómo lo describe ahora en Daniel capítulo 8, donde nuevamente aparece esta potencia romana? Daniel 8, versículo 25, miren conmigo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Allá en el retorno de Jesucristo, cuando esa simbólica piedra caiga de Daniel 2, es ahí donde pone fin a esta cuarta y última potencia que describe la profecía. Y sigamos adelante, porque hay otro ejemplo en Daniel 9, versículo 27. En Daniel 9, versículo 26, ya fue introducido aquel príncipe que vendría y que destruiría la ciudad y el santuario. Y en el versículo 27 se muestra el destino final de esta potencia romana que vino a destruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Dice así, Daniel 9, 27, en la parte final, en la segunda mitad. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Y qué es lo que está determinado que se debe derramar sobre el desolador? Pues su destrucción. Y ahora vemos lo mismo aquí en Daniel 11, en el versículo 45. Último versículo de Daniel 11, donde también indica el destino final de este último rey del norte, de Roma en su fase final. Miren cómo dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Una y otra vez lo describen. ¿Saben ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, los que ven este programa? Roma, la cuarta y última potencia, es el tema casi principal de las profecías, tanto del libro de Daniel como del Apocalipsis. Si nosotros hacemos un análisis, ¿cuántos versículos hablan de Babilonia? Son unos cuantos. ¿Cuántos hablan de Medo-Persia? Un poquito más. ¿Cuántos hablan de Grecia? Un poco más. ¿Y cuántos hablan de Roma? Muchos más. Es como un crecimiento exponencial, porque a medida que pasan los imperios, cuando llegamos al último, al final de la historia, aquel cuarto y último poder, pues Dios le pone mucho más énfasis, mucho más información, muchos más detalles para la comprensión. De Babilonia, Medo-Persia y Grecia también sucesivamente un poco más de información, porque nos vamos acercando en la historia, pero esa información es más para colocarnos una base de comprensión, para entender dónde nos encontramos en la historia. Pero la cuarta potencia, la romana, está descrita con lujo de detalle, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, porque Dios quiere que entendamos cuál es la potencia final aquí en la tierra, la última potencia terrenal, antes que venga el reino celestial. Amén. ¿Entendemos esto? Ahora, volviendo a Daniel 11, el versículo 14, a esta joya profética, podríamos decir, cuando habla de los quebrantadores de tu pueblo. Daniel, ellos son los quebrantadores de tu pueblo. Roma, ellos son los que quebrantarán al pueblo de Dios. Cuando hablamos de ese poder y dice que ellos se levantarán, Roma se levantará para cumplir la visión y la profecía, es decir, porque con Roma las profecías de la palabra de Dios, siendo ella la última potencia en la tierra, pues llegan a su cumplimiento, pero dice ahí también, pero ellos caerán. Finalmente Roma caerá, igual como cayó Babilonia, Medo-Persia cayó, Grecia cayó,
Y aquí nos da de antemano también el aviso de que los quebrantadores de tu pueblo, con los cuales la profecía llegará a su cumplimiento, igual ellos caerán. Amén. Dios es bueno. Él nos enseña aquí, ya en una joya profética de Daniel 11, versículo 14, toda la historia romana resumida en un versículo, que será una potencia quebrantadora del pueblo de Dios, que con ella las profecías llegarán a cumplirse porque es la potencia que estará en vigencia hasta que Cristo venga, pero que finalmente también caerá y listo. Qué impresionante resumen de una potencia. Ahora, a partir del versículo 14 en adelante, con la excepción del versículo 15 que vamos a ver a continuación para terminar este estudio, todo el resto del libro de Daniel 11, del libro de la verdad, se dedica a explicar la historia de Roma a lo largo de la historia, en lujo de detalle. Eso es impresionante. Hasta el fin, Roma ahí se comienza a establecer como nuevo rey del norte y se mantiene como rey del norte hasta el fin de Daniel 11:45. Antes vimos en la historia que el rey del norte todavía y el rey del sur cambiaba un poco de actor, pero a partir de ahora, cuando Roma se establece en el nuevo rey del norte, por eso es la simbólica Babilonia, Roma ha llegado a ser la simbólica mística Babilonia del tiempo del fin también, todo el contexto que ahora se describe hasta el fin de Daniel 11 es el contexto del último rey del norte, que es Roma, pero en sus diferentes fases. Pues Roma llegará hasta el final. El hierro mezclado con el barro llega hasta el final, hasta que caiga la piedra. La cuarta bestia, la terrible espantosa que Juan la describe como el dragón, de la cual le crecen 10 cuernos y un cuerno pequeño. Esta bestia llega hasta el final, hasta el retorno de Jesucristo. Tal lo describe la profecía. Y en el retorno de Cristo será matar a esa bestia terrible, espantosa. Y de esta manera, el rey del norte llegará hasta el fin, aquí en Daniel 11, hasta que caiga, hasta que Cristo venga. Eso es el mensaje del versículo 14 de esta joya profética. ¿Saben? Ahora el énfasis, el enfoque de la profecía radica sobre Roma en sus diferentes fases. La primera fase de Roma fue la fase de la Roma pagana. La podemos ver y la vamos a estudiar en detalle de los versículos 16 hasta el 29. Luego la historia cambia y se describe Roma en su segunda fase cristiana papal, a partir del versículo 29 en adelante hasta el versículo 40. Pero la profecía nos cuenta que esta potencia en su fase papal, ella iba a sufrir después de su soberanía en Europa una herida mortal en 1798. Me estoy un poco adelantando al tema. Pero luego, en los últimos 5 versículos de Daniel 11, del 40 al 45, describe su retorno al trono del mundo, su recuperación de esta su herida mortal, para volver a tener el control y el dominio del mundo. Esto es lo que describe Daniel capítulo 11. Es tan importante, es por eso que debemos estudiarlo. Es por eso que se llama el libro de la verdad. Es por eso que en Daniel 8 habíamos visto en el versículo 12 que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, porque no quiere que nadie conozca lo que dice en el libro de la verdad, por eso lo echó por tierra esta verdad. Por eso casi nadie estudia este capítulo, por esto nadie casi lo sabe. Pero al conocer este capítulo y el enfoque que Dios da a la historia de este mundo, todo cambia. Yo quiero decirles que en estas 3 veces, cuando Roma toma el control del mundo, en la primera vez, cuando lo hace,
como Roma pagana, en los versículos 14 al 29. En la segunda vez cuando lo hace, en versículo 29 al 40, cuando toma el control del mundo como Roma cristiana papal, y en la tercera vez cuando lo hace, en los últimos 5 versículos, tras recuperarse de su herida mortal y volver a sentarse en el trono del mundo. En las 3 veces que Roma se sienta en el trono del mundo, siempre hay un patrón que se repite cada vez. El patrón en los 3 escenarios es el mismo. Primero, aquí en Daniel 11 viene la descripción cómo Roma llega a controlar el mundo. Y luego, el segundo patrón es que después viene la descripción cómo Roma trata al pueblo de Dios durante esos lapsos de tiempo cuando está sobre el trono del mundo. Y cada vez es el mismo trato descrito en Daniel 11:14, los quebrantadores de tu pueblo. Así que la palabra de Dios nos describe cómo llega al trono y luego cómo trata al pueblo de Dios. Luego, otra vez, cómo llega al trono en su segunda fase y cómo trata al pueblo de Dios. Y luego, en la tercera y última fase, en su recuperación de su herida mortal, cuando se vuelve a establecer en el trono del mundo, cómo nuevamente tratará al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hará? Siempre con este carácter de el quebrantador de tu pueblo. Qué triste, pero es la historia que debemos conocer, es el libro de la verdad. Veamos. El versículo 14, entonces, muestra al inicio, Daniel 11:14, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Muchos estaban en contra de este niño rey de Egipto, y Roma comenzó a moverse hacia convertirse progresivamente en el imperio final. En aquellos días, en los días de Antíoco III, cuando los romanos entraron en la historia del Mediterráneo oriental, ahí Roma intervino y dijo algo a esa alianza que se había creado entre Antíoco III y Felipe V de Macedonia. Ellos habían entrado en alianza para apoderarse de Egipto, ¿recuerdan? Y entonces Roma intervino y se puso como protector del niño de Egipto. Y dijo, no se metan con Egipto, nosotros lo vamos a proteger. Ellos, los romanos, que era la potencia en auge, querían evitar que allá en el Medio Oriente se crea una superpotencia nueva. Por eso ellos buscaban intervención para cuidar y proteger a ese niño por intereses geopolíticos. Es lo que pasó. Y el versículo 15 nos describe con más detalle lo que pasó y cómo termina la historia con Grecia y la historia con la invasión del rey del norte hacia el rey del sur. Miren esto. En el versículo 15 dice, Daniel 11:15, vendrá pues el rey del norte, aun siendo este Antíoco III, y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, ¿no? Cuando viene aquí hacia el rey del sur, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir, porque este último ataque de un rey del norte griego, que en este caso era Antíoco III, que vino desde el norte, como el rey del norte antes de que se pasase la antorcha a Roma, era él vino, tal como vimos antes en la batalla de Epanio en el año 198 a.C., sometió la patria judía, que nunca más iba a estar en manos egipcias del rey del sur. Eso ya lo vimos hace unos instantes, pero aquí está describiendo un poco más los detalles históricos. Entonces invadió Egipto y tomó la ciudad fortificada, la ciudad fuerte, como describe el versículo, de que tomará la ciudad fuerte. Esta ciudad fuerte que tomó el último ataque del rey del norte griego fue la ciudad de Sidón. Era una ciudad con muchas fortificaciones y Antíoco III forzó al general egipcio, que era
escopas, con 10,000 soldados escogidos a refugiarse en esta ciudad fortificada en Sidón. Pero ¿qué hizo Antíoco III? Él cercó la ciudad, la sitió y finalmente la tomó en el año 198 a.C. Eso es lo que describe aquí, que las fuerzas del sur no podrán sostenerse en el versículo 15, ni sus tropas escogidas, que eran estas tropas de escopas con sus 10,000 soldados escogidos, porque no habrá fuerzas para resistir contra el rey del norte. Estas fuerzas escogidas, esas tropas muy especiales, eran del niño rey, pues él había contratado un ejército de mercenarios, pero ¿qué dice? Pues fueron destruidos, todos ellos. Entonces no habrá fuerzas para resistir, dice, contra el rey del norte. Eso fue, y con estas palabras termina la descripción de Grecia aquí, en la descripción de Daniel 11. Pues a partir del versículo 16 en adelante, que veremos en el siguiente tema, ya se introduce completamente la potencia romana. Pues aquí dice en el versículo 16 de Daniel 11, y el que vendrá hará su voluntad. El que vendrá. Oh, qué interesante. La potencia que vendrá. Aquellos hombres quebrantadores de tu pueblo que se levantarán. El que vendrá. ¿Saben? El que vendrá es aquel del cual habló en Daniel 9, versículo 26. Vengan conmigo, Daniel 9, 26. Roma. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, a Jesucristo, mas no por sí, pues Él fue crucificado allá. Injustamente le quitaron la vida. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí está, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Los romanos que pusieron a Cristo en la cruz bajo Poncio Pilatos y Herodes, aquellos que luego destruirían la ciudad y el santuario en el año 70 bajo el general Tito, cuando terriblemente fue destruida la ciudad de Jerusalén y más de 1 millón de judíos murieron de una manera muy cruel, era una masacre total. Pero aquí describe a Roma, aquella potencia que iba a matar a Jesucristo, que iba a destruir la ciudad y el santuario. La describe como el príncipe que ha de venir. Y ahora, volviendo a Daniel 11, versículo 16, entendemos mejor cuando ahora introduce Roma diciendo, y el que vendrá, la potencia romana, aquella que matará a Cristo, aquella que hará según su voluntad, aquella que no habrá quien se la pueda enfrentar, como dice el versículo, aquella potencia que estará en la tierra gloriosa, es decir, allá en Jerusalén, la cual será consumida en su poder, pues Jerusalén y el templo y la ciudad fueron destruidos. Oh, qué impresionante. Queridos hermanos, amigos, aquí hemos visto cómo Dios va desarrollando el libro de la verdad de Daniel 11, cómo vamos avanzando versículo tras versículo y vemos cómo Dios en detalle conoce la historia tanto de los individuos como de los reyes, como también de las grandes potencias. Y Dios de una manera maravillosa lo describe en Daniel 11, primero en unos cuantos versículos la historia de los medo-persas, luego en unos cuantos más versículos la historia de los griegos que hemos visto, tan trágica, el rey del norte, el rey del sur, las guerras entre los griegos, qué triste, por control, por autoridad. Recuerden que los Ptolomeos y los Seleucos, ambos eran descendientes de Alejandro Magno, ambos eran griegos, pero se mataron entre sí por poder, por soberanía, por soberbia. ¿Y de qué les sirvió? Todos murieron, y hace siglos, hace milenios.
Lo que ellos hicieron durante sus vidas definió su vida eterna o su perdición eterna. Y ahora vemos la introducción de Roma. Que Dios nos bendiga con este tema y el siguiente estará muy interesante, así que sigamos estudiando. Les invito a inclinar el rostro para orar al Señor y pedirle a Él que esté con nosotros, que no repitamos ninguna de estas historias trágicas, sino que nosotros estemos con el Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra, por tu palabra, Señor, tus profecías y el libro de la verdad. Te damos gracias porque podemos entender la historia y la profecía. Ayúdanos, Señor, a guardar estas palabras y entender de que tú vienes pronto. Todo lo que tú has dicho se fue cumpliendo progresivamente en cada detalle. La historia lo ha confirmado. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos bendigas y estés con nosotros con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas y a estar del lado correcto, Señor, en esta gran controversia entre el bien y el mal. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.